Iniciamos la charla número 5 en la historia de tu ciudad. Hemos seguido acercándonos a la ciudad. En el capítulo anterior hemos atravesado los ensanches, donde hemos descubierto piezas importantes como los mercados, como las cárceles, como los nuevos jesuitas. Es decir, hemos ido encontrando en ocasiones piezas que procedían de la ciudad antigua, donde se habían instalado los nuevos mercados. Ahora ya vamos a llegar hasta la muralla del casco histórico. Por eso le llamamos en torno a la muralla. En este capítulo acabamos el acercamiento a la ciudad hasta la muralla y en el capítulo 6 empezaremos la salida hacia el exterior. Es decir, estas charlas son, como te dije, es un aproximarnos desde el exterior hasta el corazón de la ciudad en la muralla, sin entrar dentro de ella, para luego volver a salir, repitiendo por tanto algunas de las cosas que vimos al acercarnos, aunque ya con más precisión, y en los últimos 5 capítulos entraremos ya al casco histórico de la ciudad. Este método, que te puede parecer complicado, es fundamental para que tú en tu plano vayas apuntando, detectando primero con aproximaciones las nuevas piezas, los elementos que te ayuden a entender tu ciudad, y luego ya en una operación de salida, con mucha más precisión, ir conociendo los ensanches, las piezas de los ensanches. Entonces ahora estamos llegando a la muralla medieval, al primitivo casco de tu ciudad. La primera ronda llamamos nosotros al borde de la muralla. Al borde de la muralla medieval, que suele ser luego la muralla renacentista y la muralla barroca, porque coinciden. En algunas ciudades verás, luego lo veremos, que existe una segunda ronda. Son las ciudades que con el Islam fueron ciudades enormes, como por ejemplo Zaragoza, Valencia, Sevilla, en que la segunda muralla era una muralla musulmana, amplísima, tan amplia que incluso la ciudad moderna se ha desarrollado dentro de ella. Eso será el caso de la segunda ronda. En general, en casi todas las ciudades existe solo una primera ronda. Entonces, vamos a saltar desde los cinturones ferroviarios que vimos, atravesando los ensanches después, hasta los pies de su primera muralla medieval. Fíjate, la mayoría de las ciudades europeas podían considerarse acabadas ya hacia el 1200, ya se habían fundado sus núcleos medievales rodeando un núcleo no romano o prerromano. Muchas tenían incluso varias ciudades medievales juntas, pero, como el caso de Pamplona, que tenía 2 ciudades de fundación medieval y una de fundación romana, ya la muralla las había rodeado. Este casco tuvo una muralla y unas puertas de entrada a las que conducían los caminos principales. Para detectarlo puedes empezar por ver si aún señalan los nombres. Por ejemplo, aunque la muralla habrá desaparecido, aún puede quedarte el nombre de el coso, el cerco, muro, foso, la muralla, la ronda. Y a veces, aunque el nombre ha desaparecido, la forma circular de una calle, rodeando un núcleo en que ves tú que es más denso, te indica dónde estuvo la muralla. Pero ahora te voy a dar otro dato, para saber dónde estuvo esa muralla. Busca dónde están los primeros conventos de dominicos y de franciscanos. Estas órdenes quisieron renovar la iglesia y, viviendo de las limosnas, consideraron como una de sus misiones más importantes volver a predicar el Evangelio. Entonces, no se sitúan en zonas de prestigio dentro de la ciudad medieval, sino que se sitúan a las puertas, donde había mercados, donde había gente, porque ellos querían predicar y volver a convertir. Y entonces se sitúan fuera de las murallas en las puertas más concurridas. Los dominicos, fundados por San Domingo de Guzmán, un español, eran famosos por su nivel intelectual y su predicación. Suelen llamarse predicadores, por eso a veces el nombre de la calle es Predicadores, en francés prêcheurs, jacobins, jacobinos, y los franciscanos en francés les llaman cordeliers. Para no competir entre ellos, cada orden optaba por una de las puertas, por tanto, suelen situarse en puertas opuestas. Los franciscanos normalmente en la puerta más popular, que suele ser la salida hacia el sur o hacia la ciudad más importante, y los dominicos en puertas más tranquilas, norte, este, oeste. Así que fíjate, busca las palabras San Francisco, Santo Domingo, franciscanos, dominicos, prêcheurs, jacobins, cordeliers, y estarás detectando dónde acaba la ciudad del siglo XIII, y estarás detectando la muralla medieval y también dónde estaban las puertas. Fíjate que la mayoría estos conventos han desaparecido. El siglo XIX fue terrible con ellos. Los gobiernos revolucionarios y liberales los expulsaron, los expropiaron, transformaron sus conventos, y esto es muy importante, en ayuntamientos. Verás cuántos ayuntamientos están sobre antiguos conventos de San Francisco, en plazas
en cuarteles, en institutos, en mercados, en teatros, en cárceles y en bancos. Es decir, las nuevas instituciones de los gobiernos constitucionales se colocan sobre los edificios, sobre los solares donde estaban estos conventos. Los franciscanos, como te he dicho, se sitúan en la puerta más vital y han sufrido peor suerte porque al ser la puerta más vital era un suelo más apetecible para las instituciones liberales. En Zaragoza, por ejemplo, en su solar está la Plaza de España y el Banco de España. En Pamplona hay una plaza y un instituto. En Vitoria estuvo el teatro y luego el Banco de España en su solar. En Bilbao no queda más que una plaza y un colegio. En La Coruña, un cuartel y un museo. En Valladolid, un teatro. En Valencia está el ayuntamiento y en Lisboa el edificio de gobierno. Es decir, en todas las ciudades han desaparecido en general los franciscanos. Fíjate cuántas plazas y parques tienen el nombre de San Francisco. Salamanca, Oviedo, porque no solo expropiaron el edificio, sino también sus patios, sus huertos. Será un milagro realmente si en tu ciudad aún existe ese convento, porque solían ser edificios preciosos góticos, de una única nave. Con ellos, piensa que con ellos empieza el gótico, porque ellos quieren naves muy amplias para la predicación. No les valen las naves románicas estrechas o las 3 naves románicas. Quieren naves amplias y eso da en parte origen al gótico. Entonces son edificios de un primer gótico muy hermoso, muy amplios, a veces con cubiertas de madera sobre arcos de piedra, y han desaparecido en general. Los dominicos han tenido mejor suerte al haberse situado en puertas más tranquilas. Como estaban más dedicados al estudio, su ámbito ha tenido una valoración más educativa, pero muchos aún así han desaparecido. En Pamplona primero estuvieron donde está el teatro y la Diputación. Luego se trasladaron al norte, que pasaron a ser cuartel, hospital, consejería, aunque aún conservaban su iglesia. En Vitoria, donde estuvieron, hoy hay un museo. Y aún queda, es un milagro que quede el convento de Bilbao. El de San Sebastián es el Museo de San Telmo. El de Zaragoza es un centro cultural. Y el de Valencia es la Capitanía General. Buscas tu ciudad donde estaba. Si logras situar franciscanos y dominicos, sabrás saber dónde estaban sus puertas principales. También te puede ayudar a detectar que cerca de los conventos masculinos estaban los femeninos, así las clarisas al lado de los franciscanos y dominicas cerca de los dominicos. Y los conventos femeninos han tenido a veces mejor suerte, porque las revoluciones liberales mantuvieron los conventos femeninos. En París, por ejemplo, donde estaban los dominicos, nació la universidad. Los revolucionarios se llamaban jacobinos porque se reunían en su convento después de haber asesinado a todos los hermanos. En Salamanca tenemos la maravilla de 2 conventos dominicos intactos, San Esteban y las Dueñas, masculino y femenino. Sin embargo, los franciscanos han desaparecido y es el Parque de San Francisco. Los femeninos, como he dicho, aún se mantienen algunos y aún son un remanso de paz. Después existían otras órdenes, por supuesto, agustinos, mercedarios, trinitarios, que los estudiaremos después. Los agustinos veremos varios casos de ellos. Y después ya hemos hablado de capuchinos y hablaremos de carmelitas. Otro dato muy importante para detectar dónde estaba tu muralla son las plazas. Mucha gente piensa que nuestras plazas tan ordenadas, nuestras plazas mayores, eran el centro de la ciudad original. Pues no es así. Cumpliendo unas leyes que te he comentado, que como con la vida siempre se marcha al arrabal, comprobarás que el mercado y la vida se situaba al pie de la muralla y no en el interior. Y por eso la mayoría de nuestras plazas que luego el Renacimiento ha ordenado no son la plaza original de la ciudad, sino que eran una plaza de arrabal, una plaza en la puerta de la ciudad. Así que la plaza principal de tu ciudad te va a indicar dónde está la muralla. Por ejemplo, Plaza del Castillo está al pie de la ciudad romana en Pamplona. Lo mismo pasa en Zaragoza con la Plaza de España, al pie de la ciudad romana. En Vitoria, la Plaza Virgen Blanca, al pie de la ciudad medieval. En la Plaza Santa Teresa de Ávila, al pie de la muralla romana. La Plaza María Pita de La Coruña, al pie del casco medieval. El tema es tan importante que te dedicaremos un capítulo. Muchas veces, en vez de plaza, se creó un espacio arbolado al lado de la muralla. Y ese espacio cumplió misiones de mercado, de esparcimiento. Este espacio arbolado empieza a nacer en el barroco. En el neoclásico en el siglo XVIII el neoclásico se fomenta claramente y las revoluciones liberales lo transforman en bulevares, en grandes espacios. Fíjate que, por ejemplo, el Arenal de Bilbao, el Paseo Sarasate en Pamplona, el Espolón de Burgos, el Espolón de Logroño, se llaman Espolón porque allí estaba la muralla que la ciudad liberal derribó y lo transformó en un paseo arbolado, que pasa a ser uno de los centros de la ciudad.
Entonces, si tienes enlañados estos dos conventos y la plaza o el paseo, casi seguro ya que puedes dibujar los límites de tu ciudad, que sin duda son límites de hacia el año 1200. Y no solo eso, tendrás también los caminos más importantes que salían de la ciudad en esa época, que han podido variar, ¿no? Con lo cual, en el plano de tu ciudad, en ese plano que estás manchando, tienes ya muchísimos datos. Luego veremos un tema muy delicado, que es el tema de la calle mayor, ¿no? Mucha gente piensa también que la calle mayor es la calle original, el eje original de la vital de la ciudad. En algún caso es así, pero es poquísimos. En general, esa calle mayor es la ronda de la muralla, es decir, es el exterior a la ciudad original. Cumple así de nuevo esas leyes, la homotecia de la primitiva calle mayor en el centro de la ciudad y que la vida siempre se va a arrabal. ¿Qué es lo que ha pasado? Es natural. Desde el momento en que el mercado y los dominicos y los franciscanos se situaron fuera de la muralla, la vida se fue allí. Y pronto los comerciantes construyeron sus casas allí, formaron la plaza, se adosaron a las murallas por el exterior, fueron formando plazas y calles que pasan a ser la plaza mayor y la calle mayor. Es decir, que las plazas mayores no pienses que son la plaza central original de la ciudad, son el borde de la primitiva ciudad. Así verás que, por ejemplo, en Madrid la Puerta del Sol y el Arenal han sustituido a la Plaza y Calle Mayor, pero fíjate cómo la Plaza y Calle Mayor era asimismo el borde de la ciudad. Es decir, es un proceso tan apasionante como las plazas se van moviendo en estas homotecias. Por ejemplo, en Madrid puedes decir cuál es la homotética de cuando la vida se marcha de la Calle Mayor, se marcha a la Puerta del Sol y Arenal. Pues la homotética podría decir, pues es Cibeles, Alcalá, Gran Vía, Plaza de España, pero también podría ser Princesa, Argüelles, los Bulevares, Bilbao, Colón. Y fíjate cómo van sustituyendo en homotecias a las distintas plazas. Y ahora sería Cuatro Caminos, Plaza Castilla. Es decir, que vas a dibujar las distintas plazas y verás cómo forman una ley de la homotecia rodeando la ciudad antigua. Vamos a ver entonces los conventos de franciscanos y dominicos, que te van a ayudar a detectar el origen de tu ciudad, el borde de tu ciudad original. Fíjate, en el caso de Vitoria, como te he dicho, franciscanos se colocan en la salida de este óvalo precioso que es la Vitoria medieval, con varias ampliaciones siempre medievales, formando óvalos, franciscanos en el camino del sur, hacia La Rioja, en un punto muy vital. Dominicos en el camino del norte, hacia Bilbao, en un punto más tranquilo, más callado. Franciscanos han desaparecido, en sus lugares se instaló el teatro, luego el Banco de España, es decir, ambas instituciones liberales. Los dominicos han desaparecido también, en su lugar hay un museo. Fíjate en Pamplona. En Pamplona los primitivos franciscanos estaban fuera de la ciudad y por tema de guerra pasaron al interior. Los dominicos también estaban aquí y por tema de guerra pasaron en el Renacimiento, pasaron a un borde entre ciudades. Pero ambos toman un camino muy vital, que es el camino prácticamente hacia el sur de Pamplona, entre los dos núcleos, donde ahora hay una plaza, Plaza San Francisco, y un instituto, o instituciones de la ciudad liberal. También había el Gran Hotel. Han desaparecido. Por suerte los dominicos expulsados se transformó su convento en cuartel y eso lo salvó. Ahora es una consejería de cultura. Este es el caso de Bilbao. En Bilbao los franciscanos se sitúan en el camino de la costa, antiguo camino de Santiago hacia el mar, al otro lado de la ciudad antigua, en un solar, en un convento que debió ser amplísimo y maravilloso, muy apoyado por Carlos V, que apoyó mucho a ambas órdenes. Ha desaparecido totalmente. Por suerte los dominicos, el camino que venía de Burgos a este otro lado del río, se han conservado desde el Museo Diocesano. Y los agustinos, que es la tercera orden que tiene importancia en esta ciudad medieval y cuya situación normalmente es más cercana a la muralla, en Bilbao se sitúan en un camino menos importante que iba por la orilla derecha hacia el mar. Fíjate que esta trilogía, dominicos, franciscanos y agustinos, suelen aparecer en todas las ciudades españolas. No te he dicho que los agustinos hoy son el ayuntamiento de Bilbao. Se derribó su convento. En Salamanca tenemos un caso parecido. Los dominicos de San Esteban, un convento impresionante, importantísimo para la orden, porque ahí se formaron muchísimos de sus grandes profesores y maestros.
convento de San Esteban, perfecto, se mantiene perfectamente. Mientras que los franciscanos, situado más en el corazón de la ciudad, es hoy el Parque de San Francisco, ya desaparecido. En Valladolid tenemos un caso parecido. Los franciscanos se sitúan al lado de la Plaza Mayor, que era un poco el eje más vital y popular de la ciudad, que estaba en el borde de una primitiva muralla medieval. Fueron luego teatro y han desaparecido. Y los dominicos se colocan al norte, en una plaza como más monumental, con el poder militar, con la Capitanía General, donde nació Felipe II, y por suerte han sobrevivido y son hoy el Museo Nacional de Escultura. Fíjate qué diferente destino para dos conventos que eran de la misma época y muy probablemente de idéntico valor arquitectónico. En Zaragoza ha pasado lo mismo. Los franciscanos se sitúan en el eje vital de la ciudad, que luego va a seguir siendo Gran Vía, va a ser Independencia. Hoy han desaparecido, está la Plaza España y el Banco de España, aunque quedan restos de sus sótanos dentro de los edificios de la plaza. Y los dominicos, colocados en un barrio de repoblación cristiana, aún dentro de la muralla musulmana, el barrio de San Pablo, pues han conservado al borde del río parte de su convento. Y es hoy un centro cultural. En otros casos, por ejemplo en Oviedo, el Gran Parque de San Francisco, como su propio nombre indica, es el gran donde estaba el convento franciscano. En Sevilla pasa que el convento de San Francisco es donde está hoy el ayuntamiento, en el borde de la muralla, de la primitiva muralla romana y árabe, y dentro de la segunda muralla árabe. Y en Valencia, los franciscanos están donde hoy está el ayuntamiento y la plaza del ayuntamiento, al borde de una primitiva muralla árabe, dentro de la segunda muralla, la muralla cristiana de la Reconquista, quizá antigua muralla árabe también, y en cambio los dominicos, que se habían colocado más al borde, en el camino del mar, son hoy el gobierno militar. En La Coruña, fíjate, en un sitio excepcional, al borde del casco y en el mar, los dominicos se han conservado dentro del casco histórico y los franciscanos, que estaban en el borde, han sido transformados en cuartel y museo, han prácticamente desaparecido. En Segovia tenemos también un caso muy bonito. En Segovia, los dominicos se sitúan en la ladera norte de la ciudad, en un sitio muy tranquilo, hoy es una universidad privada, y los franciscanos, en una escuela de artillería, se sitúan en uno de los caminos que iban hacia Madrid para cruzar la sierra, un camino mucho más vital. Hoy es un cuartel. Y esto es importante porque podemos ver que normalmente las órdenes femeninas se sitúan a su lado, como aquí por ejemplo las clarisas franciscanas y dominicas, pero cuando vienen épocas de peligro, que pueden ser muchísimas, piensa que en esta época, aunque ya el Islam está más abajo, pero aún puede dar sus zarpazos, y luego las luchas entre los propios reinos cristianos, pues las clarisas normalmente las órdenes femeninas acaban refugiándose en el interior del casco para estar más protegidas. Así pasa con las dominicas de Segovia, las franciscanas, o las clarisas que estaban donde la catedral. En Valencia tenemos un caso, como he dicho, los franciscanos se situaron dentro, esto es un tema muy importante, como la muralla, en las ciudades que eran muy grandes, musulmanas, aunque en Valencia aún no está claro si esta muralla cristiana de la Reconquista tiene debajo una muralla árabe, yo no tengo duda que sí, en cuyo caso siempre había tanto espacio dentro que los franciscanos a veces se colocan, o estos conventos se colocan dentro de la muralla árabe, al pie de la primitiva muralla califal. Y los dominicos en el borde de la muralla. Es el caso que hemos dicho, los dominicos se han conservado, los franciscanos han desaparecido. En Sevilla, los franciscanos se colocaron al borde de la muralla, de la primera muralla árabe, y los dominicos dentro, como ves, ambos dentro de la muralla, de la segunda muralla árabe. Había sitio para los dos conventos. Unos han desaparecido, está hoy la plaza del ayuntamiento, la plaza, y otros dominicos es la iglesia de la Magdalena. Los agustinos es la tercera orden importante. Su colocación en la ciudad no la tengo muy clara. Este era el caso, como te he dicho, de Bilbao, donde los agustinos se colocan lejos de la ciudad, no suele ser normal, suelen colocarse cerca de la muralla o formando parte de la muralla, siempre en un camino menos importante que de los dominicos y franciscanos,
Y este convento en las guerras carlistas fue destruido y hoy es el Ayuntamiento de Bilbao. En Segovia tenemos los agustinos dentro de la muralla, un convento que está destruido, fue un convento maravilloso, está hoy dentro de la muralla, una zona hoy bastante vital, y las agustinas, sin embargo, se habían colocado fuera, cerca de los franciscanos. Y en Valladolid es un caso muy bonito, porque los agustinos se colocan primero en un sitio más tranquilo, al borde de la muralla, casi en la misma radio, distancia al centro que los dominicos, la zona norte más noble, pero cuando vuelven, se crean los agustinos recoletos, que es una reforma de la orden agustina, ya del 17, se buscan el eje del sur, el eje que habían elegido los franciscanos, y crean el convento en el lado de Campo Grande. Y lo mismo pasa con las agustinas recoletas, es decir, que ambos están flanqueando un espacio nuevo de vida de la ciudad. Y después se colocarán aquí los agustinos filipinos, y luego veremos que los nuevos colegios de agustinas se situarán homotéticos respecto a su primer colegio. Uno aquí y el otro mucho más lejos, cerca de la Ronda Sur, el famoso seminario y colegio de los agustinos de Valladolid. En Valencia existían varios conventos de agustinos, de San José, Santa Tecla, y los agustinos al borde de la muralla de la Reconquista, mientras que los franciscanos y las clarisas estaban donde ahora está el ayuntamiento, también ambos dentro de la gran muralla de la Reconquista. Un nuevo convento de agustinos pasa el Renacimiento aquí y el último convento se coloca en el antiguo eje de su colegio de agustinos, donde el martirio de San Vicente. Como vemos, han seguido la ley de la homotecia. Y en Zaragoza también es un caso muy bonito, porque agustinos se colocan en el borde de la muralla árabe. Las agustinas aún están aquí. Los agustinos, sin embargo, ya reformados, se colocan en otro punto ya más céntrico. Y luego se colocan, siguiendo este criterio, se siguen colocando casi en la misma posición, pero en la homotecia, en Ronda Hispanidad, cerca de Gran Vía, en un sitio bastante importante, el nuevo colegio de los agustinos recoletos. Y el nuevo colegio de las agustinas se sitúa aquí. Es decir, que hay una relación entre las órdenes reformadas y los nuevos colegios modernos. Vamos a hablar ahora del Carmen, que como verás en nuestras ciudades hay muchas calles que hablan del Carmen, el Carmelo, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San José, San Elías, es decir, esas calles detectan como la palabra de Carmen, carmelitas, y también las palabras de descalzos, descalzas, indican donde hubo un convento del Carmen. Los conventos del Carmen son importantísimos. Primero los del Carmen calzado o Carmen normal, que se sitúan en la ciudad, siempre en zonas amuralladas, en zonas silenciosas, son grandes conventos muy austeros. Y lo mismo va a suceder con los descalzos. Los carmelitas descalzos, la reforma de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, también van a buscar nuevamente lugares de la muralla, nuevamente alejados en principio de los conventos del Carmen. Y luego veremos también con las agustinas recoletas, otra reforma, como hemos dicho, los agustinos, también muchas veces buscan la muralla. Esta es una imagen de Pamplona, donde tenemos el maravilloso convento de agustinas recoletas, los descalzos, también en la muralla, y aquí estaba el antiguo convento del Carmen y luego carmelitas descalzas en la muralla. Es decir, el Carmen misteriosamente se va hacia la muralla, hacia barrios normalmente más pobres. Y luego, aunque esto realmente no forma parte de la primera muralla, sino que están dentro siempre del casco, su silueta es tan importante que no quería dejar de hablar de ellos, porque si estás ya cerca de la muralla te vendrá muy bien igual detectar dónde estaban estos. Y los jesuitas es una orden que nace para la defensa de la Iglesia contra el protestantismo. Fíjate que tiene un carácter militar porque San Ignacio era militar, por eso le llama compañía, y tiene un carácter militar de defensa del papado, del catolicismo en los países protestantes, de evangelización de Europa, de ir a misiones. Entonces, sus nuevos colegios, sus iglesias, tienen una gran presencia en la ciudad, son como grandes fortalezas, y muchas veces con una orden que se consideraban directamente dependientes del Papa, a veces compiten con las catedrales.
Fíjate el caso de Toledo, la Compañía de Jesús, con sus dos grandes torres, pues están siempre en sus sitios elevados, dominando a la catedral. Lo mismo verás en Santiago, la Compañía de Jesús, con sus dos torres, también es un convento que domina la ciudad en la colina. Y se establece una competencia, jesuitas, catedral, y en la silueta de la ciudad sus enormes colegios. Lo mismo pasa en Salamanca con la clerecía, un maravilloso convento y universidad pontificia en la torre de la catedral. O en Madrid, ¿no? En Madrid, la Compañía de Jesús, San Francisco Javier ahora es San Isidro, donde está un instituto, su colegio fue expropiado, su instituto formaba una silueta importantísima en lo que era Madrid. Y ahora ya hacemos recopilación de lo que hemos contado hasta ahora. Fíjate que desde el que entramos y nos fuimos acercando a la ciudad, a la ronda, hablamos de los depósitos de gasóleo, de los centros de transformación, de los centros comerciales que estaban apareciendo en los puntos de salida de cruce de la ronda con las avenidas principales. Luego vimos también los cementerios, situados normalmente en este extramuros de la ciudad. Vimos también la ronda ferroviaria, la primitiva ronda ferroviaria, antiguas estaciones, la estación central, entrando un poquito más adentro siempre que las rondas, el Silo. Hablamos también de la Cartuja, en el borde de la ciudad, o de los Jerónimos, como ciudadelas arboladas, ciudades de Dios, en el borde, en el paisaje de la ciudad. Vimos también los capuchinos, situados también muchas veces en ese borde. Y al final, muy cerquita ya de lo que era la muralla original de la ciudad, del casco histórico de la ciudad, teníamos los dominicos, los agustinos y los franciscanos, donde probablemente esté la plaza de tu ciudad. Entre esta muralla y esta ronda ferroviaria se habrá creado un ensanche, ordenado o desordenado, que será sin duda la ciudad liberal. Es decir, que con esta aproximación que hemos hecho, puedes empezar a conocer muy bien tu ciudad y ir detectando ya distintas fases de su crecimiento. También, si te acuerdas, hemos hablado que en esos bordes de ciudad están desde la feria de muestras, el mercado, el nuevo mercado de la ciudad, que luego veremos, las universidades, hay piezas muy grandes, la nueva prisión, piezas muy grandes, urbanizaciones que han nacido al lado de la feria, que te están puntuando también lo que era el borde de la ciudad. Verás también que en la ciudad se va decantando muchas veces las clases sociales ya en este borde, de forma clarísima, cosa que en los cascos viejos solía haber mucha más mezcla social. En una ciudad que podía ser, por ejemplo, Madrid, ves que las clases altas se están distribuyendo en la zona de la sierra, curiosamente coinciden con la zona de los palacios de los Austrias, los palacios de caza, y curiosamente coinciden con la zona de granito de Madrid, porque el granito tiene bosques de encinas, y los bosques eran cazaderos, lugares más espléndidos para vivir, y por eso el granito ha arrastrado así a las clases altas y las zonas de prestigio. Fíjate que en cambio la zona ya arcillosa, la zona de cultivos de Madrid, que es el sur, es la zona que ha sido más vital y a la vez también con la llegada del ferrocarril, pues se han creado barrios industriales, barrios obreros, el traslado de la cárcel a esa zona también no ayudó a mejorar esas zonas, Carabanchel, el traslado del cementerio a esas zonas tampoco colaboró, y la feria se colocó en una situación intermedia entre las dos zonas, igual que el aeropuerto. Las zonas de industria en la carretera de Barcelona, y como vemos como dentro de ese rodear la ciudad hay elementos ya que van diferenciando las clases sociales, por desgracia. Y muchas gracias. Pasaremos ya a la siguiente lección.